sobre cómo había logrado alcanzar dentro de su plan, ya es su cuarto periodo y último, su propuesta frente a la COP21 del plan sobre calentamiento y cambio climático. Jerry Brown, que comentamos aquí en Ecomundo, y resulta interesante, sobre todo por algunos aspectos que nosotros comentamos en torno a estudios que se han realizado y que han sido publicados en avances en la revista Science Advances. Y resulta interesante, como hemos comentado, cómo el plástico, esa oleada de la era de plástico que surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial, y decíamos cómo este material no se descompone como lo hacen otros materiales producidos por el hombre, por lo que las 3/4 partes de él terminan como desperdicios en vertederos, como basura en tierra o flotando en el mar, los lagos y ríos, de acuerdo a este estudio. Nosotros hablábamos de los mares, de los océanos, y es interesante porque Roland Geyer, un ecólogo industrial de la Universidad de California de Santa Bárbara, sostiene que al paso actual realmente nos encaminamos a un planeta de plástico. Y este es un tema interesante que hemos estado tratando en Ecomundo. Y entre los números que se discuten con frecuencia acerca del calentamiento global, el más importante para el cambio climático no es que las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera o los 2 grados Celsius, que es el aumento promedio de las temperaturas globales, el billón de toneladas de presupuesto de emisiones de carbono o incluso los 100 millones de dólares en fondos anuales para la adaptación al cambio climático. Ni siquiera es en el número único, sino un rango, que es el de 1,5 grados Celsius a 4,5 grados Celsius, de acuerdo con el más reciente esfuerzo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ganador del Premio Nobel de la Paz. Ese es el calentamiento global esperado para los próximos siglos, como resultado de una duplicación del CO2 atmosférico. El dato está basado en los resultados de cerca de 40 simulaciones de escala planetaria del océano y la atmósfera, conocidos como modelos climáticos globales. Cada modelo, como por ejemplo el modelo del Sistema Terrestre Comunitario del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, es ejecutado con enormes supercomputadoras. El nombre formal del número más importante es el equilibrio de sensibilidad climática y está destinado a representar el nuevo equilibrio en la temperatura de la superficie después de un cambio en la cantidad de energía solar atrapada en la Tierra y no irradia de vuelta al espacio, de manera que se queda atrapada en la Tierra. La cifra es la estimación de un rango de calentamiento porque ni los científicos ni los modelos informáticos han logrado ponerse de acuerdo en cuán sensibles son los ciclos biogeoquímicos de la Tierra ante el engrosamiento de la manta de invisibles gases de efecto invernadero que atrapan más calor. De hecho, a pesar de décadas de mejoras de observaciones y simulaciones, este rango de sensibilidad climática no ha cambiado mucho desde 1979, cuando un informe sobre el cambio climático del Consejo Nacional de Investigaciones y dirigido por el meteorólogo Jules Gregory Charney evaluó la sensibilidad del clima en un rango de 2 a 4 grados Celsius de calentamiento ocasionado por una duplicación del CO2 atmosférico. Puede que sigamos tan dubitativos como antes, sostuvo Gavin Smith,
modelador climático y director del Instituto de la NASA para Estudios Especiales. Pero basamos nuestra duda sobre una base mucho más sólida. La Tierra es un sistema complejo, una complejidad irreducible que desafía su simplificación en modelos informáticos. Como resultado, los efectos en el mercado real del incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, tales como el colapso del terreno y hielo marino en el Ártico, parecen estar ocurriendo más rápido de lo que las simulaciones hechas por supercomputadoras han predicho. Pero el rango de sensibilidad no es un simple producto de computadoras ejecutando simulaciones de cómo la atmósfera y el océano, dos grandes y turbulentos fluidos en conjunción, reaccionan a más calor atrapado, más el CO2. El rango también se basa en aire enterrado antiguamente en el hielo ártico, el deterioro constante de elementos radioactivos contenidos en rocas y otras observaciones del pasado remoto del planeta. Es un adelanto de lo que el mundo podría experimentar de nuevo en el futuro. Tomemos por ejemplo el Eoceno, hace unos 30 millones de años, el período más cálido de la historia reciente de la Tierra, cuando las concentraciones atmosféricas de CO2 se elevaron por encima de 700 ppm partes por millón, y palmeras y animales similares a los cocodrilos proliferaron en las latitudes cercanas al Ártico. Los modelos climáticos tienen dificultades para explicar cómo durante el Eoceno los polos podrían ser tan cálidos, incluso con concentraciones de CO2 mucho más altas que las que hoy. Estamos revisando las respuestas que entran en juego en las regiones polares, a tan altas temperaturas posiblemente asociadas a la vegetación y los aerosoles o las neblinas, sostiene Smith. La otra opción es que podrían ser física exótica en acción. Por otro lado está el último periodo glacial máximo, hace aproximadamente 26.000 años, en el que hubo temperaturas medias globales por debajo de 4 grados Celsius. Eso probó ser suficiente para cubrir grandes áreas del hemisferio norte, con capas de hielo de 1 kilómetro de espesor, los cuales se extendían hacia el sur hasta la ciudad de Nueva York. Un seguimiento a las temperaturas de los últimos 420 millones de años sugiere que el cambio climático superará los 2 grados Celsius si las concentraciones de CO2 se duplican, pero que tanto más arriba de 2 grados Celsius subirán las temperaturas es algo que se desconoce. No solo las nubes hacen que se compliquen las predicciones. Claro está, entender el balance energético de nuestro planeta es complejo. Las erupciones volcánicas parecen tener una influencia mayor a la pensada en el clima mundial. Algo que da aún esperanza a futuros geoingenieros, al igual que la cantidad de calor absorbida por los océanos. Ambos ayudan a enfriar el clima, por lo menos en el corto plazo. Tan solo entender la circulación del océano Antártico, que se arremolina alrededor de la Antártida y mantiene al continente confinado al congelamiento, podría mejorar los modelos climáticos. Este es un aporte observacional clave más fácil de solicitar que de obtener, teniendo en cuenta a los rugientes 40 bramadores y los 50 poderosos vientos acompañados de fuertes olas que hacen que la observación en barco o incluso robots planeadores sea difícil. Y no es solo el océano Antártico, como los océanos Pacífico y Atlántico, circulan, absorben y devuelven el calor. Continúa siendo una realidad que los modelos no logran captar. El calentamiento en desarrollo depende también de la rapidez con la que se calienta el océano, destaca Gabrielle Heyer, climatóloga de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. El cambio climático
Tampoco es solo generado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. También se ve afectado por la tala de bosques para tierras de cultivo, los caprichos de la cambiante fuerza del sol y los asfixiantes vapores procedentes de China y la polución incontrolada de aerosoles vertiéndose a la atmósfera. Es un poco como ver durante una hora el tráfico en una intersección ocupada, sostiene Reto Courtney, científico del clima en ETH Zurich. Es posible aprender mucho sobre las reglas del tráfico al hacer eso, pero sería muy difícil predecir cómo el tráfico va a cambiar en la próxima década o siglo. Como dice el refrán, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. El impacto de todas estas incertidumbres del mundo real pueda tal vez ser sintetizado y convertido en una restricción para gobernarlos a todos, una especie de anillo maestro para los modelos de cambio climático, basados en técnicas estadísticas bayesianas que estiman una incertidumbre general sobre la base de la probabilidad asociada a cada factor contribuyente. Todavía no hemos diseñado el experimento, sostiene Smith. Sin embargo, el cambio y el camino a esa síntesis es bastante claro. La física de las nubes y su aparente caprichoso comportamiento, el tipo de actividad que dio origen a la inclinación de la humanidad por dioses celestiales temperamentales, atormenta a climatólogos y meteorólogos modernos, aunque los satélites que nos proporcionan ojos en el cielo y el desarrollo de las computadoras más potentes en las que se puedan ejecutar modelos que lleguen a cuadrículas de apenas 1 kilómetro cuadrado para finalmente capturar esos nubarrones, podrían ayudar. Luego están los fallos demasiado humanos de una empresa como Volkswagen, cuyos empleados mintieron sobre las emisiones de autos que fabrican, los cuales son suficientemente significativos como para alterar la polución calculada de un modelo climático y por tanto a las predicciones del futuro generadas por el modelo. En otras palabras, las repercusiones tienen incógnitas desconocidas. De manera que cuando nosotros vemos cómo el hombre ha venido actuando sobre esta compleja situación, tenemos que tener en cuenta cómo el avance de las ciencias a través de las supercomputadoras pueden ayudarnos, pueden permitirnos hacer predicciones y al mismo tiempo ver los límites que éstas tienen, pero siempre, como en el caso de las emisiones que a través de los errores de Volkswagen, pues afectan el medio ambiente y de ahí la importancia de que se tomen medidas claras acerca del cambio climático. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.